Estamos estudiando los días jueves la primera epístola universal del apóstol Pedro. Ya vamos en el capítulo 4 de esta epístola. Hemos leído en varias oportunidades ya los versículos 7 hasta el versículo 11. El jueves pasado empezamos a estudiar el versículo 8, y si ustedes lo recuerdan, marcamos 3 puntos en este versículo 8. Dice así la palabra del Señor, versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 4. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El jueves pasado, la meditación estuvo basada en la primera parte del versículo 8, ante todo, ¿ya? Y hablamos acerca de que hay diferencia, qué es lo más importante entre la oración y el amor, ¿ya? Y entonces dijimos que no hay diferencia entre uno y otro, ¿ya? Solamente que es importante lo que menciona el apóstol Pedro, o lo que escribe el apóstol Pedro en el versículo 8, y por eso vamos a tomar ahora la segunda parte de este versículo, cuando dice: tened entre vosotros ferviente amor. Hago una pregunta que mientras meditaba en este versículo saltó a mi mente y la comparto con ustedes para que pensemos, y si hay algún comentario, bueno, la oportunidad está. Cuando nuestras oraciones, que por supuesto dirigimos a Dios por medio del Señor Jesucristo, son recibidas. Cuando estas oraciones que dirigimos a Dios son recibidas. Cuando lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ya, ese es algo muy importante que nosotros hemos enseñado, que a partir de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, abrió para nosotros una entrada a la misma presencia de Dios sin más intermediarios que el Señor Jesucristo. Antes de eso, especialmente en el Antiguo Testamento, ustedes saben que eso no podía ser, ¿ya? No podía ser, no podía ocurrir. Pero ahora tenemos ese privilegio, ¿ya? Y es un gran privilegio que tenemos, que cada vez que nosotros oramos a Dios nuestro Padre y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, ya sabemos que el Señor escucha nuestras oraciones. Ya, ese es un elemento muy importante, ya que mencionó el hermano. Cuando nuestras oraciones que dirigimos a Dios son recibidas, cuando oramos por medio del Señor Jesucristo, nuestro intercesor, el que toma nuestras oraciones y las lleva ante el trono del Señor. Muy bien. ¿Cuál sería otra respuesta? Cuando nuestras oraciones que dirigimos a Dios son recibidas, además de esta que mencionó nuestro hermano Arturo. ¿Cuándo? Creo que el texto, en el versículo 8, encontramos la respuesta, ¿ya? La respuesta. Cuando nuestras oraciones que dirigimos a Dios por medio de Cristo son recibidas, cuando de verdad somos sinceros con Dios, somos sinceros y somos honestos con Dios. Y ahí salta otro punto muy importante que nosotros siempre lo consideramos. Cada vez que nosotros nos dirigimos a Dios en oración, una de las primeras cosas que hacemos es que confesamos nuestros pecados a Dios. Al hacerlo,
estamos reconociendo que no somos dignos ni siquiera de estar delante de Él, ni siquiera de estar delante de su presencia, ¿ya? Porque son muchas las cosas que a veces están en nuestra vida, ya sea por palabra, por pensamiento, por hecho, que hace que sea posible que el Señor no tome o no reciba nuestras oraciones, ¿ya? Y entonces creo que es importante siempre enfatizar esta parte. Oramos en nombre del Señor Jesucristo cuando nos dirigimos a Dios, pero también una parte importante es que cada vez que oramos nosotros reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros pecados y los confesamos y le pedimos el perdón a Dios, y tenemos la seguridad, la confianza y la esperanza de que cuando Él recibe nuestras oraciones de este tipo, cuando confesamos nuestros pecados, como dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya? Segunda cosa importante. Cuando nuestras oraciones que dirigimos a Dios por medio de Cristo son recibidas. Creo que la respuesta, como lo dije anteriormente, está en el texto. Del texto que estamos analizando en el versículo 8. La respuesta está en el versículo, cuando dice, cuando ante todo, dice enseguida, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Ya? Recuerdan que hablamos el jueves pasado acerca de ello, ¿ya? Y entonces, esta sería como una tercera punto muy importante para que Dios nuestro Padre, por medio del Señor Jesucristo, reciba nuestras oraciones. Sí. Ante todo, amamos. Ante todo, amamos. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y esto es así porque también lo mencionamos el jueves pasado, en el versículo, en el inicio del versículo, y en el inicio de la segunda parte, hay un imperativo. ¿Ya? Hay un imperativo. Y el imperativo es tened entre vosotros. Tened entre vosotros. ¿Ya? Este es un mandamiento del Señor. No está implícito en el texto, está explícito. ¿Ya? Es algo que nosotros debemos considerar cuando nos dirigimos a Dios nuestro Padre por medio del Señor Jesucristo. Si queremos que nuestras oraciones sean recibidas, tenemos que confesar nuestros pecados y además tenemos que llevar a la práctica o obedecer este mandamiento en el sentido que dice que debemos tener entre nosotros ferviente amor. Tener. Es posible que ustedes en más de alguna oportunidad hayan buscado en el diccionario la definición de la palabra amor. Amor, ¿ya? Yo lo hice. El diccionario dice que es un nombre masculino, el amor. Y cuando uno lee la definición del diccionario, dice que el amor es un sentimiento, un sentimiento vivo, un sentimiento de afecto que nosotros tenemos, ya sea hacia una persona o ya sea hacia un objeto o una cosa de la que deseamos todo lo bueno para ello. Esa es la definición que nos da el diccionario. Un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Y yo creo que este es el pensamiento general de todos nosotros. Leía unos comentarios de unos humanistas, psicólogos y de personas que no creen en Dios y que el amor tuvo su origen allá millones de años atrás, a través de células y de cosas que le fueron dando forma a esto, hasta que el ser humano llegó a este mundo y a esta tierra con eso.
Y yo creo que el amor viene con nosotros desde la creación, ¿ya? Si nosotros afirmamos y creemos lo que la Escritura nos enseña, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Yo no puedo hacer un estudio acerca de qué es lo que es la imagen y qué es la semejanza de Dios, pero para ser claros y no extendernos mucho, una de las cosas que resalta la Escritura, la palabra de Dios, cuando nos dice que Dios es amor. Dios es amor, ¿ya? Y entonces nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces el amor viene con nosotros desde el momento que fuimos concebidos, ¿ya? Pero el pensamiento general es que es un sentimiento de afecto que nosotros tenemos hacia una persona o hacia un objeto, una cosa, de la cual nosotros le deseamos todo lo bueno. Eso ocurre así con las personas y a veces ocurre también así con las cosas que son importantes para nosotros, que las consideramos importantes. eh, hay esta especie de sentimiento de cuidado, de mantención, y es un sentimiento, como lo define el diccionario, y por lo general este es el pensamiento de nosotros. Es creer que el amor es un sentimiento que surge de una forma espontánea. Como nosotros estamos estudiando la Biblia, y específicamente en el caso del versículo 8, eh, debemos entender que el apóstol Pedro, cuando habla, dice que debemos tener ferviente amor entre nosotros, por supuesto no está haciendo referencia a cualquier tipo de amor. No está haciendo referencia a cualquier tipo de amor. Y ustedes en más de alguna ocasión han escuchado o han enseñado, han predicado o alguien les ha instruido en el sentido de que en la Biblia nosotros encontramos por lo menos tres o cuatro tipos de amor según el contexto de la Biblia. Y la palabra amor en este pasaje que nos escribe el apóstol Pedro está dentro de un contexto y que tiene que ver con una de estas palabras que encontramos en otros contextos también de la Escritura. Pero en este caso, no está hablando aquí de cualquier tipo de amor, sino está hablando de un amor que es un amor noble, y quizás es el amor más noble que podamos encontrar. Y ustedes han escuchado, por ejemplo, la palabra ágape. Ágape. Esa es una de las palabras que nosotros encontramos en la Biblia, ya que es una palabra en el Nuevo Testamento, es una palabra griega, y de allí viene esta palabra amor, ágape. Y el término ágape describe el tipo de un amor incondicional, pero también de un amor reflexivo. No es solamente un sentimiento o una inclinación hacia una persona, hacia un objeto al cual le deseamos todo el bien del mundo, sino que es un tipo de amor incondicional, pero también reflexivo. O sea, cuando nosotros amamos de esta manera, solo debemos tener en cuenta el bien de la persona que amo, nada más. Cuando nosotros amamos de esta manera, con un amor incondicional, ya sea esta palabra, usando esta palabra ágape, tenemos en cuenta el bien de la persona que amamos, ¿ya? Yo no debo ni puedo amar por una obligación o porque alguien me obligue a amar. Yo creo que ustedes tampoco aman porque son obligados a amar. Si fuera así, ¿qué pasaría entonces con los matices que forman parte de este amor ágape? Los matices como, por ejemplo, cariño. Otro matiz como el afecto. Es por este detalle importante que el apóstol Pedro dice que nosotros debemos tener ferviente amor, o en otra expresión, un amor intensivo,
Intensivo literalmente significa ferviente, intensivo significa intenso, intensivo significa que se extiende, ferviente amor, algo que se extiende, intenso. El imperativo bíblico amar, por supuesto, no es nada de fácil. ¿Es fácil para usted? El imperativo bíblico del cual nos habla el apóstol Pedro, que nosotros entre nosotros debemos tener ferviente amor, este amor incondicional, de afecto, de cariño, este amor ágape, es un imperativo bíblico. Pero en la experiencia y en nuestra vida tenemos que reconocer que no es fácil. No es fácil. Y aquí entramos en el tema doctrinal que toca la gracia de Dios. O sea, de reconocer y saber que yo por mí mismo no lo puedo hacer. Yo por mí mismo no lo puedo hacer. A lo mejor puedo tener la muy buena intención y a lo mejor en algún momento lo hago. Pero yo por mí mismo no lo puedo hacer. Porque como humanos somos incapaces de cumplir con esto que es un imperativo. Pero el hecho de que es un imperativo y es un mandamiento del Señor es algo que nosotros, por supuesto, como cristianos tenemos que darle lugar y hacerlo nuestro. Un comentarista que leía yo acerca de este versículo dice que el vocablo bíblico intenso fue tomado de la imagen de un atleta que tensa los músculos al máximo cuando hace el último esfuerzo para cruzar la meta. ¿Qué dice el versículo 8? Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. O sea, tenemos que tensar nuestro ánimo, nuestro corazón a lo máximo para poder llegar a cumplir con este imperativo que el Señor nos pone. El apóstol construye esta parte del versículo 8 diciendo, tened ferviente amor entre vosotros. Así pues, podemos concluir que el apóstol está diciendo que no se trata de amar a una sola o a unas cuantas personas. O no se trata de hacer únicamente lo que nos resulte fácil a nosotros. Es por eso que la Biblia, cuando habla de los dos grandes mandamientos, toca el primero, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Apuntaban mucho los escribas y los fariseos a ese punto, y el Señor Jesucristo le dijo que no es así. Es cierto, prójimo. Pero también tú debes amar al hermano, debes amar a tu amigo y debes ir un poco más allá y amar incluso a tu enemigo. Cuando uno mira esto, por supuesto el imperativo de la cual nos habla el apóstol Pedro a veces nos resulta difícil. Pero, ¿qué es lo que nos exige el amor cristiano? Exige que nosotros debemos extender como este atleta para alcanzar la meta, para llegar a lo que se ha propuesto, extender al máximo el corazón para poder amar, aunque muchas veces nos resulte difícil. El amor es fruto del Espíritu Santo. Y es evidente que tal amor como fruto del Espíritu Santo es una cualidad sobre la cual nosotros tenemos que cultivar. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia y todas esas cosas de las cuales nos habla que
que es el fruto del Espíritu Santo, son elementos en la vida cristiana que nosotros debemos cultivar. Y continuamente, día a día, nosotros deberíamos hacer crecer ese amor entre nosotros, hasta ser capaces incluso de sufrir con tal de ver el bien al que debemos amar. ¿Qué lo puede hacer por nosotros? Gracias en el plan redentor de Dios y de la Trinidad, están considerados los tres para diferentes tareas en la vida de nosotros. Y no debemos olvidarnos de que el Espíritu Santo nos fue enviado, está en nosotros y tiene una tarea muy importante, que a veces no es fácil, porque muchas veces tenemos la tendencia de contristar nosotros al Espíritu Santo cuando nos habla, cuando nos redarguye, cuando nos hace saber que algo no está bien, no está correcto, que muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo. Y entonces es la manera sobre la cual nosotros debemos pensar, meditar en ello, para poder cumplir con esto que nos pide la palabra de Dios por sobre todas las cosas, y a través de este gran apóstol Pedro, que escribe para los hermanos de su tiempo, pero también para el tiempo de nosotros. Quisiera que termináramos esta meditación cantando 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. No sé si es esa pero la letra de la alabanza dice: si tenemos el amor de Dios. Si tenemos el amor de Dios, amémonos de corazón y mente. Amor que fluye suave y francamente. Dios no nos creó diferentes. El amor es puro, es benigno y es paciente. Si hay amor, todo se soporta y se cree. El amor es sufrido, no busca lo indebido, nos irrita ni envanece. Si hay amor no existen envidias, rencores ni injusticias. El amor es puro simplemente. Si tenemos el amor de Dios, amémonos de corazón y mente. Amor que fluye suave y francamente. Dios no nos creó diferente. Señor, te damos gracias una vez más porque nos das este tiempo donde podemos alabar, glorificar tu nombre, podemos leer y meditar en tu palabra, y oramos, Señor, para que seas tú, por medio del Espíritu Santo en nosotros, el que la aplique conforme a nuestra necesidad. También, Señor, tenemos un tiempo para orar por las diferentes necesidades y peticiones y presentarlas delante de ti a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro intercesor. Así que oramos y pedimos para que continúes con nosotros en este tiempo de reunión. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por esta hermosa palabra que trae de parte de nuestro Señor. Vamos a tener ahora un momento entonces, hermanos,